Bien chicos, continuamos con nuestra sesión número 2 de los cambios a la ley del impuesto a la renta, los cambios más trascendentales que se ha dado vía decreto legislativo 1424. Ya hemos desarrollado en la primera sesión los cambios tributarios con el decreto legislativo 1369 y 1381, ahora vamos al 1424. El 1424 tiene como objeto, ya, acá vamos a ponernos, vamos a hacerlo lo más bonito posible porque este es un decreto legislativo bastante denso, ¿está bien? Va a perfeccionar el objetivo de este decreto que hace. Perfecciona el tratamiento aplicable a las rentas obtenidas por la enajenación indirecta de acciones o participaciones representativas del capital de personas jurídicas domiciliadas en el país. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que no va a perfeccionar el tratamiento tributario aplicable a la enajenación indirecta de acciones, ¿correcto? Va a perfeccionar el tratamiento aplicable a las rentas de los establecimientos permanentes de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza. ¿Qué quiere decir acá? Que modifica o complementa el artículo 6 de la ley del impuesto a la renta, el artículo 7. El artículo 6 me habla de las rentas de fuente peruana y de fuente mundial, las cuales estamos en la base jurisdiccional del impuesto, ¿correcto? Eso es lo que te habla el artículo 6. Si bien es cierto, el artículo 6 solo te decía, ¿no? Se considera personas jurídicas no domiciliadas a las sucursales, agencias o establecimientos permanentes, ¿correcto? Pues se cambió y van a tributar por su renta de fuente peruana. Ahora se le va a llamar así, mira. Establecimientos permanentes de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. ¿Correcto? Es lo que cambia y elimina prácticamente el concepto de agencia y sucursal. Cambia la denominación de establecimiento permanente. Además, otro de los cambios trascendentales que se da en ese decreto legislativo es que lo que estaba reglamentado en el artículo 4A del reglamento de ley del impuesto a la renta que te definía que era un establecimiento permanente, pues ahora te define en la ley del impuesto a la renta, se incorpora un artículo 14b en el artículo 88, ya se incorpora el artículo 14b, numeral 14b de la ley del impuesto a la renta dentro del artículo 88 y te define qué es un establecimiento permanente, ¿correcto? Luego, la deducción de gastos empresariales a fin de que estos no se utilicen indebidamente para generar escudos fiscales y evitar la doble imposición internacional, con la finalidad de ampliar la base tributaria y otorgar seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir acá? Ahora también te va a decir, si bien es cierto, y dentro del marco de la enajenación indirecta de acciones, ¿correcto? Cuando te va a hablar acá dos términos, te va a hablar de empresas no domiciliadas de nivel 1, de nivel 2 y que solo la de nivel 1 y 2 van a ser deducibles los gastos que se den ahí de esas empresas, en este caso no domiciliadas, correcto. Esos gastos van a ser deducibles únicamente si es de primer nivel y de segundo nivel. Y otra cosa también que te cambia es el artículo 37, numeral A, justamente respecto a los gastos por gastos financieros, ¿está bien? Ahora esos gastos financieros, ¿te acuerdas que tenían que sobre el exceso de los ingresos financieros y hay gastos en mayor sobre el exceso de los ingresos financieros es deducible, ¿correcto? Es lo que nosotros sabíamos, pues ahora ¿te acuerdas que había un tope del 3 cuando había préstamos entre vinculadas, que era el tope de 3, no podía superar la tercera parte del patrimonio del contribuyente? Pues se cambió todo eso, ahora lo que teníamos en reglamento, por lo tanto esa deducción para lo que son gastos por financieros, por préstamos o el exceso de préstamos entre ingresos financieros, pues ahora tiene un tope general y el tope es de las 3 unidades, de las 3 veces el patrimonio del contribuyente, ¿correcto? Y eso es hasta el 2021 y del 2021 vamos a aplicar la deducción que no tiene que ser superior al 30% del EBITDA. Entonces vemos que se ha cambiado. Y también hay sus respectivas excepciones en este punto, porque si bien es cierto, si tú has tenido contratos con una entidad bancaria, correcto, con entidades bancarias, con entidades que tengan que ver con inversión, por lo tanto el gasto por financiero que tengas sí va a ser reducible en su totalidad. Es lo que vamos a ver poco a poco. Más o menos estamos dentro de la introducción, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace el decreto legislativo 1424? Te modifica el tratamiento de crédito directo e incorpora el crédito indirecto a fin de atenuar la doble imposición económica.
¿Qué quiere decir este crédito indirecto? O sea, indirecto porque dadas por las empresas no domiciliadas, en este caso empresas no domiciliadas o empresas que tienen su matriz en el exterior y que tienen de alguna otra forma vinculación con una empresa peruana, ¿correcto? Entonces ese gasto te va a servir a ti, nos va a servir, ¿está bien? Ya está. Ya comenzamos con... Quiero antes de eso, antes de ver este detallito que es muy importante, esta PPTs de la administración tributaria, complementarlo con este Word, ¿te parece? Que me pareció a mí muy importante para poder también entenderlo y ir por partecitas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los cambios importantes con el decreto legislativo 1424? Ok, nos modifica el impuesto a la renta, profesora. Ah, genial, muy bien. ¿Qué quiere decir? Se establece, y nos cambia bastante, ya. Se establece como requisitos para que se produzca una enajenación indirecta que el enajenación indirecta, ya, que el enajenante y sus partes vinculadas hayan transferidos mediante una o varias operaciones simultáneas sucesivas acciones o participaciones que representan el 10% o más del capital de la persona jurídica no domiciliada. Esa es la enajenación indirecta. La enajenación indirecta, por ejemplo, es yo, empresa peruana, correcto, tengo mis acciones en una empresa argentina, de Argentina, correcto, y de esta empresa argentina a la vez vende todas sus acciones a una empresa chilena, ¿está bien? Pero, por lo tanto, tú te preguntarías, oye, la empresa chilena no tiene ninguna relación conmigo. Pues sí tiene una relación contigo, te dice la enajenación indirecta. Si la empresa chilena tiene ingresos en Chile, correcto, pero parte de su parte accionario tiene su origen contigo porque la empresa argentina te adquirió acciones tuyas. Por lo tanto, ahí se va a ver el ingreso de Chile tiene una enajenación indirecta con nosotros, siempre y cuando esa participación del capital excede en el 10%, ¿correcto? Entonces, si excede en el 10%, de una u otra forma, la retención que les tiene que tener un beneficio a la empresa peruana, porque es la original, por enajenación indirecta de acciones, por ese ingreso por enajenación indirecta. ¿Correcto? Muy bien, siempre y cuando se represente el 10% o más del capital de la persona jurídica no domiciliada. ¿Está bien? Ahora, otro de los cambios que se ha dado también es acá. Se dispone que también se configure un supuesto de enajenación indirecta. Ahora te habla de supuesto. O sea, un supuesto, o sea, ya no que existen empresas A, B, o sea, no la empresa peruana, la empresa chilena ni la empresa argentina, perdón, la empresa peruana, argentina y chilena para estar en orden, sino también te pone un supuesto de enajenación y solamente es por el nivel de ingresos, te dice acá. Se dispone que también se configura un supuesto de enajenación indirecta cuando el importe total de las acciones o participaciones de las personas jurídicas domiciliadas en el país, cuya enajenación indirecta cuando el importe total de acciones o participaciones de las personas jurídicas domiciliadas en el país, primera opción, correcto, está domiciliada en el país, las acciones de la persona domiciliada en el país y tiene cuya enajenación indirecta se realiza en un periodo cualquiera de 12 meses, sea igual o mayor a 40 UITs. Eso es. ¿Qué quiere decir acá? Entonces, en este caso, la misma posición, ¿correcto? Pero una tiene las totales acciones o participaciones de las personas jurídicas domiciliadas en el país. Su accionario está en el país. Sin embargo, esas acciones se han ido dando a otras, de parte del accionario, a otras empresas no domiciliadas, ¿correcto? Entonces se ha vendido a empresas no domiciliadas, cuya enajenación indirecta se realice, y se realiza en un periodo cualquiera de 12 meses, y esta enajenación, esta venta, se ha dado mayor a 40.000 UITs, por lo tanto también tiene que tributar. Correcto, tiene que tributar esa beneficiaria que está en el exterior, tiene que tributar acá en el país. ¿Por qué? Porque se ha dado la enajenación de las acciones de la empresa peruana en un periodo cualquiera de 12 meses y es mayor a 40.000 UITs. ¿Está bien? Otro cambio interesante acá, con relación a la deducción de intereses por préstamos obtenidos entre empresas vinculadas. Ya, ¿de acuerdo? Acá te indica acá, ¿no? Conforme el cual los intereses correspondientes a préstamos serán deducibles en la parte que los créditos no exceden 3 veces el patrimonio neto. Se amplía su aplicación a todos los préstamos recibidos por una empresa, sean provenientes de partes vinculadas o no, como te indicaba. ¿Te acuerdas que te indiqué?
te dije que si bien es cierto, nosotros teníamos un límite de acuerdo al artículo 21 y uno de los numerales que no recuerdo exactamente el numeral donde te decía, si tienes el préstamo entre vinculado no puede superar 3 veces el patrimonio del contribuyente, ¿correcto? Pues ahora dice no, ahora esa restricción se ha generalizado a todos los préstamos que tú hagas, sean con empresas vinculadas o no vinculadas, ¿correcto? Ahí te indica. Se establece, ahora también te comenté que hay una nueva limitación a la deducción del artículo 37 numeral A. Recuérdate que el artículo 37 numeral A te habla de la deducción de gastos financieros cuando los ingresos exonerados sean menores a los gastos financieros, ¿correcto? Por entidades financieras en realidad, gastos financieros por préstamos. Entonces ahora se establece una nueva limitación de intereses que sustituirá a la antes mencionada a partir del ejercicio 2021. ¿Qué pasa? En el 2021 el límite a partir de dicha fecha será el 30% del valor del EBITDA de la empresa, es decir que los intereses no van a exceder el 30% del EBITDA. Perdón. Entonces no van a ser deducibles, sin ser relevante de dónde proviene el crédito. Simplemente, si supera el 30% del EBITDA, entonces ya no va a ser gasto deducible, ¿correcto? ¿Qué se entiende por el EBITDA? Es, en este caso, es ganancia, ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Ese es el EBITDA, ¿correcto? Esta limitación va a ser deducible a partir del 2021, ¿correcto? Mientras tanto, tú vas a poder deducir los gastos por préstamos siempre y cuando no superen tres veces el patrimonio neto de nosotros como contribuyentes, ¿correcto? Cuando pasas eso hasta el 2021 cambia y ese 30% le evita la deducción de gastos por intereses, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? Tratándose de la enajenación indirecta de acciones o participaciones realizadas por una persona jurídica no domiciliada en el país, ¿correcto? Que tiene una sucursal o cualquier otro establecimiento permanente en el país que cuente con un patrimonio asignado. Se considera este último como responsable. Te habla de la responsabilidad solidaria también. Por ejemplo, te está diciendo acá. Todo tiene que ver con la enajenación indirecta de acciones. Una persona jurídica no domiciliada, ¿correcto? Tiene en el país un establecimiento permanente o una sucursal, ¿correcto? Por lo tanto, si tiene en el país un establecimiento permanente o una sucursal es porque hay un patrimonio asignado. Prácticamente, siendo una persona jurídica no domiciliada, la matriz, ¿correcto? Tiene una sucursal o establecimiento permanente en el país, ¿correcto? Entonces, ese establecimiento permanente en el país se le va a considerar responsable solidario, siempre y cuando no cumple con el pago de las retenciones, ¿correcto? Que le corresponde. Ya está. Muy bien. Se incorpora. También te hablé de la incorporación. Eso es muy importante. Se incorpora dentro de la definición de establecimiento permanente para efecto de esta ley el impuesto a la renta A. Ahora sí. Si estaba en el reglamento del artículo 4, el reglamento de ley del impuesto a la renta nos definía que era un establecimiento permanente, pues se ha sacado del reglamento y se ha traído a la ley, ¿correcto? En el artículo 14b, un nuevo párrafo 14b del artículo 88 de tu ley del impuesto a la renta te define ahora claramente qué es un establecimiento permanente, lo cual nos parece genial. ¿Por qué? Porque si no estaba definido qué era, porque sí es verdad, en la ley, en el artículo 6, solo te señalaba, ¿no? Y se considera las establecimientos permanentes, agencias sucursales, personas jurídicas que tributan, no domiciliadas, personas jurídicas no domiciliadas que tributan por su renta de fuente peruana, así te decía, exactamente. Ahora no, nada más, te lo señalaba y tenías que recurrir al reglamento y el reglamento era la que te definía cada establecimiento no. Pues por tanto que estamos velando tranquilamente un principio de reserva de ley, porque el principio de reserva de ley dice que tú no puedes otorgarle a un reglamento o una norma de jerarquía menor caracteres que solo le importa o le corresponden por derecho a ley. Es lo que había pasado, ¿está bien? Entonces, en este caso ya se está poniendo a derecho la norma misma. ¿Y qué te dice que es por establecimiento permanente? ¿Ya? Eso es importante también señalar. Un establecimiento permanente son las obras o proyectos de construcción,
instalación o montaje, así como las actividades de supervisión relacionadas con aquellos, cuando su duración sea superior, o sea, ¿duración de qué, colega? ¿Con la duración de qué? El proyecto, obra de construcción, instalación o montaje. O sea, cuando un servicio, una instalación dure más de que una instalación, montaje, proyecto o contrato de construcción, proyecto de construcción o proyecto de obra, correcto, dure mayor, esté en ese proyecto mayor a 183 días. Obviamente tiene que ser mayor a 183 días en un periodo de 12 meses. Es misma relación que cuando un domiciliado se quiere convertir a domiciliado, ¿verdad? Tiene que durar superior a 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses. Salvo, ya que tiene la opción, o bien si ese proyecto se está dando acá en el país, o ese plazo puede ser menor siempre y cuando se haya establecido en un convenio para evitar la doble imposición. ¿Correcto? Y si en un convenio para evitar la doble imposición te dice que es menos el plazo, entonces vamos a tener que regular lo que dice el convenio. ¿Está bien? Muy bien. La prestación de servicios, cuando se realicen en el país otro, también se considera establecimiento permanente. ¿Qué? La prestación de servicios. Cuando ese servicio se realice en el país para el mismo proyecto o servicio o para uno relacionado por un periodo o periodos que en total se excedan de 183 días dentro de un periodo cualquiera de los 12 meses. Lo mismo periodo. Entonces quiere decir, obras, proyectos de construcción, instalación o montaje, cuyas actividades superen los 183 días en cualquier periodo de 12 meses. Igual para los servicios. Si es una prestación en el servicio, cuando se realiza, es una prestación de servicio cuando se realiza en el país y esa prestación de servicio es superior a 183, se demora o es superior a 183 días, ya en cualquier periodo de 12 meses, días calendarios. Recuerda que si es un día calendario se considera sábado y domingo y feriados, ¿correcto? Entonces, también se le va a considerar establecimiento permanente esa prestación de servicios, siempre y cuando, si el convenio para evitar doble imposición dice que son menores días, entonces se aplica lo que dice el convenio. Obviamente, si tenemos un convenio como el país, que es... ¿Cuántos convenios para evitar la doble imposición tenemos? 8, profesora, 7 bilaterales y 1 multilateral. 7 bilaterales como ¿qué? El convenio con Portugal, el convenio con Brasil, el convenio con Suiza, el convenio con Chile, el convenio con Canadá, el convenio con los Estados Unidos mexicanos y falta uno. ¿Cuál más? A ver. Y el Corea del Norte. Ya está. Y obviamente la CAN, que es el multilateral. ¿Está bien? ¿Qué más? Asimismo, respecto al supuesto de configuración de establecimiento permanente que hemos señalado, ya sea para obra o para servicio, que tiene que superar los 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses, o de lo contrario, si es menor a lo que dice un convenio para evitar la doble imposición, correcto. En caso una persona actúe en el país por cuenta. Asimismo, respecto al supuesto de configuración de establecimiento permanente señalado en líneas anteriores, en caso una persona actúe en el país por cuenta de una empresa constituida en el exterior, encontrándose habilitado para celebrar contratos o desempeñar habitualmente el rol principal en la conclusión de contratos rutinariamente celebrados sin modificación sustancial por parte de la empresa extranjera, se precisa que no se considerará que existe un establecimiento permanente cuando la actividad se realiza sea de carácter preparatorio o auxiliar. ¿Qué quiere decir? Ok, te estoy diciendo. ¿Sabes qué? También vas a poder considerar un establecimiento permanente cuando viene una persona que va a trabajar en el país, ¿correcto? Por cuenta, va a trabajar en el país, pero que ha sido designada por una empresa que está constituida en el exterior, ¿está bien? Pero esta empresa designada acá en el país tiene la facilidad de poder desempeñar, firmar contratos y se desempeña habitualmente el rol principal de la conclusión, o sea, y se desempeña acá como el rol principal que tiene que ver con la conclusión de contratos rutinariamente, ¿correcto? Celebrados dentro del rubro de la empresa, ¿está bien? De la empresa extranjera. Entonces ahí se le va a considerar también la actividad que realiza esta persona como un establecimiento permanente. Siempre y cuando obviamente esta operación, estos servicios que realice esta persona en realidad sean pues de carácter sustancial para la empresa. En cambio, si es preparatorio o auxiliar, no se le va a considerar como establecimiento permanente, ¿correcto? Muy bien. Obviamente te está diciendo también, cuando te dice respecto al supuesto de configuración de establecimiento permanente, se entiende que esta persona tiene que superar los 183 días en un periodo de cualquiera de 12 meses también, ¿correcto? Muy bien.
Se establece que las personas jurídicas domiciliadas en el país, personas jurídicas, todas las empresas acá en el país, por renta de tercera categoría, excepto empresas unipersonales, ¿correcto? Salvo determinadas excepciones que obtengan rentas de fuente extranjera, tienen rentas de fuente extranjera. Peruano tiene rentas de fuente extranjera, grabadas con el impuesto de la renta. Y quiere decir acá que ese peruano, por fin, nosotros los peruanos, y qué bueno porque estamos decidiendo también abrir sucursales en el exterior, ¿correcto? Y es lo que está diciendo, ¿ya? Se establece que la persona jurídica domiciliada en el Perú que obtenga rentas de fuente extranjera grabadas con el impuesto a la renta correspondiente a dividendos o utilidades distribuidas por sociedades no domiciliadas. Perdón. No. El caso que estoy tomando, incluso diría que este caso todavía no se tomado en cuenta. El caso de que yo soy una empresa, persona jurídica, generadora de renta de tercera categoría, correcto, y tengo mi sucursal, mis sucursales en el exterior. Yo pregunto, ¿esas sucursales en el exterior, que también tienen que tributar si es que no hay un convenio para doble imposición, va a tener que, obviamente, yo como persona natural consolidar todos los ingresos, porque recuerda que el peruano tributa por su renta de fuente mundial, y al consolidar todos los ingresos, obviamente también tengo que consolidar la retención efectuada en el extranjero, ¿correcto? Muy bien, pero este no es el caso. El caso es lo siguiente, dice acá, que es una persona jurídica, correcto, domiciliada en el país, y que esta persona jurídica domiciliada en el país obtenga rentas de fuente extranjera grabadas con el impuesto de la renta correspondiente a dividendos o utilidades distribuidas por sociedades no domiciliadas. ¿Qué quiere decir acá? Que en este caso hay empresas no domiciliadas que tú tienes vinculación con esas empresas no domiciliadas en el paquete accionario. De repente es una holding que tú tienes parte de su paquete accionario y por lo tanto parte de su paquete accionario de esta holding, de esta empresa, y por lo tanto tú sabes que si eres propietario por acciones te va a caer un ingreso, ¿correcto? Entonces tú vas a tener rentas de fuente extranjera, ¿correcto? ¿Qué vas a deducir acá? Dice acá, dice que obtengan rentas de fuentes. Se establece, nuevamente ya, se establece que las personas jurídicas domiciliadas en el país, salvo determinadas excepciones, que obtengan rentas de fuente extranjera grabadas con el impuesto a la renta correspondiente a dividendos o utilidades distribuidas por sociedades no domiciliadas, ¿qué voy a deducir? El impuesto a la renta pagado o retenido en el exterior por los dividendos o utilidades distribuidas. ¿Correcto? Es correcto. El impuesto a la renta pagado en el exterior por la sociedad no domiciliada en el país por la realización de un negocio o empresa, en la parte proporcional que corresponda a los dividendos o utilidades distribuidas a las personas jurídicas domiciliadas en el país. En este caso, a la sociedad no domiciliada se le denomina sociedad de primer nivel. Ahí está. ¿Te acuerdas que te hablé que había dos tipos de sociedades que ahora vamos a poder deducir como gasto? En este caso, o las retenciones que se le han efectuado allá a estas sociedades no domiciliadas, esas sociedades no domiciliadas que tú tienes vinculación, que es yo como persona jurídica peruana tengo vinculación con esas sociedades no domiciliadas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque me está cayendo ingresos de esas sociedades no domiciliadas, y ¿sabes qué? Como te está cayendo ingresos, por lo tanto, esto de acá está sujeto a retención. Posiblemente estos ingresos se han tenido que retener en el exterior porque se producen en el exterior. Por lo tanto, si han sido efectuadas en la retención en el exterior, hay un certificado de retención del exterior que para ti vas a poder hacer uso acá en el país, y certificado de retención para que pagues menos impuestos, ¿correcto? Es lo que te dice, ¿está bien? Se establece que las personas jurídicas domiciliadas en el país que obtenga rentas de fuente extranjera grabadas con el impuesto a la renta correspondiente a dividendos o utilidades distribuidas por sociedades no domiciliadas, se deducen el impuesto a la renta pagado o retenido en el exterior por los dividendos o utilidades distribuidas. Correcto, muy bien. El impuesto a la renta pagado en el exterior por la sociedad no domiciliada en el país por la relación de negocio o empresa en la parte proporcional que corresponde a los dividendos o utilidades distribuidas por persona jurídica domiciliada en el país. En este caso, la sociedad no domiciliada se denomina sociedad de primer nivel. Correcto. ¿Por qué se le va a denominar de primer nivel? Porque es la primera sociedad que tienes tú en el exterior, tienes una vinculación con esta empresa no domiciliada al exterior, correcto, tienes ganancias recibidas por esta empresa no domiciliada, pero que han sido retenidas en el exterior por el principio de la fuente, seguramente, correcto, pero esta relación directa con esta primera empresa se le llama sociedad de primer nivel. También se crea el concepto de sociedad de segundo nivel, y te dice acá, el impuesto, ahora mira la modalidad, por favor. El impuesto a la renta pagado en el exterior
por una sociedad no domiciliada que distribuye dividendos o utilidades a una sociedad de primer nivel, por la realización de un negocio o empresa en la parte proporcional que corresponde a los dividendos o utilidades distribuidas en la sociedad de primer nivel. En este caso, a la sociedad no domiciliada se le denomina sociedad de segundo nivel. ¿Qué quiere decir acá? Que en este caso, ¿por qué se le va a llamar de segundo nivel? Porque la está pagando o le está entregando ese beneficio a la sociedad de primer nivel. No está yendo directamente a la empresa domiciliada peruana, sino que le está reportando que hay una vinculación con a la sociedad extranjera, correcto, la sociedad no domiciliada extranjera de primer nivel le está reportando, correcto, no la reporta directamente a una sociedad peruana, correcto, dice acá. La sociedad no domiciliada de segundo nivel deberá ser residente o domiciliada en un país con el que Perú tiene celebrado un acuerdo de intercambio de información. Ese es un requisito adicional para una sociedad de segundo nivel, también para que calce como una sociedad de segundo nivel, que dice, deberá ser residente o domiciliada en un país con lo cual el Perú, tiene celebrado un acuerdo de intercambio de información, correcto. O ser residente o domiciliado en el mismo país en el que se encuentre domiciliado la sociedad de primer nivel. Solo así voy a poder deducir las retenciones, en este caso efectuadas en la sociedad de segundo nivel. ¿Qué quiere decir? Con dos condiciones: que su residencia sea en un país donde tengamos un acuerdo de intercambio de información con el Perú, o que su domicilio sea también en el lugar donde reside la sociedad de primer nivel. ¿Por qué? Porque la sociedad de primer nivel tiene vinculación con la sociedad domiciliada en el país y puede haber intercambio de información. Por lo que te das cuenta acá, la administración tributaria ha utilizado dos conceptos nuevos: sociedad de primer nivel y segundo nivel. Y otra cosa más importante acá también, de que la administración tributaria solo nos va a hacer reducir gastos, o en este caso las retenciones, solamente de ese tipo de sociedades, ya no todas las sociedades que tú puedas tener en el exterior, o los beneficios que puedes tener de sociedades por alguna vinculación de sociedades en el exterior. Esa es la gran novedad también. Y hay otra gran novedad también acá, que te pide que tú como domiciliada reportes, y que tienes pues ingresos por empresas no domiciliadas en el exterior, tienes que reportar a la administración tributaria, porque la administración tributaria tiene que reportar al MEF, que tiene que reportar al MEF, y tú también a la administración tributaria, todas las informaciones respecto a inversiones en el exterior de sociedades domiciliadas en el país. Eso es, ¿correcto? ¿Qué más nos señala? Nos indica: la sociedad no domiciliada de segundo nivel deberá ser residente o domiciliada, ya lo vimos, ¿no? En los escenarios 2 y 3, a ver, el escenario número 2, cuando te hablaba de una sociedad de primer nivel, ese es el escenario. En el escenario 2 y 3, y el 3, cuando nos habla de sociedad de segundo nivel. ¿Correcto? Una vez leímos un poquito más de la sociedad de primer nivel, ¿ya? El impuesto a la renta pagado en el exterior por la sociedad no domiciliada en el país, por la realización de un negocio o empresa en la parte proporcional que corresponde a los dividendos o utilidades distribuidas a la persona jurídica domiciliada en el país. En este caso, la sociedad no domiciliada se denomina. ¿Por qué? Porque hay una relación directa con la sociedad domiciliada en el país, ¿correcto? Muy bien, aquí dice. En los escenarios 2 y 3, la persona jurídica domiciliada en el país deberá tener una participación. Ahí está. Para poder hablar de que me está cayendo, me está lanzando un beneficio, un ingreso, me estoy beneficiando de estas empresas no domiciliadas, correcto, y está cayendo un ingreso acá al país, una empresa domiciliada en el país, tengo que haber yo, en este caso, tengo que tener una participación no menor al 10% del accionario, tanto de la sociedad de nivel 1 o la sociedad de nivel 2, correcto, cualquier sociedad que esté en el exterior. Deberá tener acá. En los escenarios 2 y 3, la persona jurídica domiciliada en el país deberá tener una participación directa o indirecta, según sea el caso, de al menos 10% del total de las acciones con derecho a voto de las sociedades no domiciliadas. Correcto. De primero o de segundo nivel, según corresponda, durante al menos 12 meses anteriores a la fecha que se le distribuye el dividendo o utilidades. ¿Correcto?
Muy bien, muy bien, muy bien. Ya están saliendo más o menos porque yo tenía un poquito de... Estaba pensando mucho cómo hacerlo más sencillo. Y más o menos se está entendiendo. Yo considero que sí, porque yo también lo entiendo. Si yo lo entiendo, yo sé que tú también lo estés entendiendo. Espero que sea así. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más indica? Asimismo, la persona domiciliada debe adicionar a su renta neta el impuesto de la renta pagado por las sociedades no domiciliadas, de primer y segundo nivel, de corresponder para determinar el impuesto de la renta, que quiere decir que vamos a adicionar el impuesto pagado, o sea, voy a utilizar la retención que fue pagada en el exterior la voy a utilizar acá, y si lo utilizo acá quiere decir que voy a pagar menos impuestos, ¿correcto? Por eso dice, la persona jurídica domiciliada debe adicionar a su renta neta el impuesto de la renta pagado por las sociedades no domiciliadas de primer y segundo nivel, de corresponder para determinar el impuesto a la renta neta del ejercicio. Además, dice acá, el importe de la deducción es el monto que resulte menor de comparar. Ay, sí, acá te hablo de una tasa, acá te agregan la tasa, que ¿te acuerdas de la tasa media? Que te indica el artículo 88, inciso E, que habíamos hablado un poquito en el decreto legislativo de 1389, pues se modificó esa tasa media, se ha modificado con el decreto legislativo 1424, ¿correcto? Dice acá. Además, el importe de la deducción es el monto que resulte menor de comparar. ¿Qué va a ser? El impuesto de la renta efectivamente pagado en el exterior, voy a comprar esto, perdón, y el impuesto que hubiese correspondido pagar en el país por la renta total del exterior. Además, el importe de la deducción, no es que voy a utilizar toda la deducción que le efectuaron en el exterior a estas empresas no domiciliadas por la cual tengo vinculación accionaria, que no puede ser menor al 10%, sino que también tengo que comparar que el impuesto de renta efectivamente pagado en el exterior y el impuesto que hubiese correspondido pagar en el país por la renta total del exterior. Que el resultado de aplicar la tasa media del contribuyente a la suma del importe de los dividendos, utilidades distribuidas, sin disminuir la retención o pago del impuesto del exterior por su distribución, o sea, el total, ¿correcto? Más el impuesto de la renta pagado por la ciudad domiciliaria de primer y segundo nivel de corresponder. Aquí hay una formulita. Ya está. Fíjense acá. Es la fórmula de la tasa, la nueva tasa media, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que, en este caso, deducir el impuesto de la renta que ha sido pagado por la sociedad de nivel 1 y la sociedad de nivel 2. O la empresa no domiciliada de primer nivel y de segundo nivel, ¿correcto? Aplicando la tasa media. Muy bien. Eso es lo que tenemos que ver en el decreto legislativo 1424. Ahora vamos a pasar por fin a las PPTs, a ver más o menos qué aprendemos acá. Dice acá, después de la introducción, te indica. El decreto legislativo 1424 va a modificar también una de las modificaciones, la deducción de gastos por intereses. ¿Qué más? La deducción por gastos por intereses está en el artículo 37, inciso A de la ley del impuesto a la renta. Obviamente, todos los cambios que estamos haciendo a la ley del impuesto a la renta surgen o tienen vigencia a partir del otro año, porque es un impuesto una ley que se está modificando a un impuesto que es de carácter anual. Muy bien. Y también, ¿te acuerdas que habíamos hablado acá? Porque ahora la deducción de intereses va a ser que no puede superar, en este caso, los gastos por financieros, menos la deducción de los ingresos financieros, no debe superar la tercera parte del patrimonio del contribuyente, ¿correcto? Ya. Pero en el 2021 se va a modificar y no puede superar el 30% del EBITDA. ¿Sí o no? Muy bien, ya está. Siguiente. Ya te indica. Acá está, ¿ves? Hasta el 31 de diciembre de este año, límite de deducción solo para deudas con partes vinculadas, ¿te acuerdas? Se admite gasto financiero de un endeudamiento máximo de 3 veces el patrimonio neto. Ahora, desde el 1 de enero de 2019, con el decreto legislativo 1424, nos dice: límite la deducción de gastos con partes vinculadas y con partes no vinculadas. El endeudamiento total con partes vinculadas, o sea, ¿qué quiere decir acá? Que primero generaliza, ya no te habla de vinculadas solamente, te habla de tanto de vinculadas como no vinculadas. Y ahora es un endeudamiento total con partes vinculadas o no vinculadas. Y tanto vinculadas como no vinculadas no pueden exceder 3 veces el patrimonio neto del deudor, o sea, del contribuyente. Muy bien. Sí, hay sujetos exceptuados y operaciones exceptuadas, como por ejemplo, en este caso, contribuyentes exceptuados
Si yo tengo, oye, yo tengo pues gastos con una empresa de sistema financiero y de seguros. Ah, ya, entonces estás exceptuado. Sigue nomás utilizando tu gasto financiero. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo ingresos netos yo tengo pues un contrato de préstamo cuyos ingresos netos del ejercicio son menores, con contribuyentes que tienen ingresos netos del ejercicio menores a 2.500 UIT. Ah, ok, entonces si tu cliente, en este caso, tu cliente que te ha otorgado, no tu cliente, tu proveedor que te ha otorgado el préstamo, ese proveedor tiene ingresos menores a 2.500 UIT, entonces puedes seguir utilizando el gasto financiero, ¿correcto? Ahora, también no acepta, son contribuyentes exceptuados, contribuyentes que desarrollan proyectos mediante la asociación público-privada, según el decreto legislativo 1224. ¿Qué pasa si tengo proyectos de inversión y por ahí me está cayendo, pues tengo gastos financieros que pagar con este tipo de proyectos? Entonces también sigo utilizando, no hay deducción alguna. ¿Te das cuenta? Eso es lo que te dice en los contribuyentes exceptuados, nos indica. Deducir gastos financieros sin importar el nivel de endeudamiento, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son las operaciones exceptuadas? Endeudamiento para desarrollo de proyectos en modalidades de proyectos de activos, de proyectos en activos. Igual también bajo el decreto de la asociación público-privada. Si hay un endeudamiento, entonces utiliza nada más, no hay tope alguno. Endeudamiento mediante emisión de valores mobiliarios, siempre que la emisión se realice por oferta pública primaria en territorio peruano. Valores emitidos sean nominativos y colocación se efectúa un mínimo de 5 inversionistas no vinculados. Si tú tienes acá endeudamiento en este caso, endeudamiento con la Bolsa de Valores de Lima, ¿ya? Y con el tema de la oferta pública, entonces no tienes tope para el tema de deducción de gastos, ¿correcto? Son intereses libres de deducción, ¿correcto? El endeudamiento se computa para evaluar la deducibilidad de gastos originados en otros financiamientos. Sí computa. ¿Te acuerdas lo que va a suceder para el 2021? Hasta ahí tenemos la deducción de gastos que se va a dar pues del 2019 hasta el 2021. Y en el 2021 cambia la norma y te indica, oye, ¿sabes qué? El inciso A del artículo 37 ha cambiado. Ahora, el límite de endeudamiento de gastos será el 30% del EBITDA, ¿correcto? Y si, por ejemplo, pero tengo un montón de gastos que todavía me faltan deducir y el 30%, mira, tengo un 70% que prácticamente, ¿qué hago? ¿Lo voy a reparar? Sí, pero este arrastre de exceso que no sea deducible, vas a poder utilizarlo, te indica, esa es la parte positiva, ¿no? Que te dice, mira, se supone que si tú tienes un gasto de 100%, que antes tú deducías el 100%, ahora solamente el límite de deducción es el 30% del EBITDA, tienes un 70% que va a ser reparable. No, recuerda, ese 70% tú lo vas a poder dividir hasta en 4 periodos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque recuerda que la determinación de la renta neta, o la determinación de la renta en realidad es solo un año, y la renta no puede traer gastos de otros ejercicios anteriores, pero en este caso sí. En el caso del EBITDA te va a permitir el arrastre del exceso que no sea deducible hasta por 4 ejercicios siguientes. Esto está vigente desde el 1 de enero del 2021, ¿correcto? Acá te indica también una notita que te indicaba, ¿no? A las deudas constituidas o renovadas hasta el 13 de septiembre de 2018 se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2020 el inciso A del artículo 37 antes de la modificación efectuada por el decreto legislativo. Quiere decir que si tú tienes una deuda ya que ya está renovada del 13 de septiembre, o sea, desde la fecha de vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020, vas a tener que utilizar nada más y deducir los gastos hasta antes de la modificatoria, ¿correcto? ¿Qué más acá? ¿Qué más nos modifica el decreto legislativo 1424? Perfecciona el tratamiento, así es, perfecciona el tratamiento de la enajenación indirecta de acciones. Empresa domiciliada, correcto, empresas, enajenación indirecta de empresas no domiciliadas. Tienes una vinculación, correcto, hay una enajenación y te cae, como tienes una vinculación, te cae un dinerito extra por la vinculación con las empresas no domiciliadas. Esto es enajenación indirecta de acciones. Hay un nuevo supuesto de, así es. ¿Te acuerdas que cuando habíamos hablado en el Word de que tenía que superar el 10% en un periodo menor de 12 meses
del aporte accionario con derecho a voto de la empresa no domiciliada. Eso es normal, eso no ha cambiado. Pero sí cambió otro supuesto de enajenación, ¿correcto? Entonces, el nuevo supuesto de enajenación indirecta de acciones es cuando el importe total, y eso está cuando modifica el inciso E del artículo 10 de tu ley del impuesto a la renta. El inciso E del artículo 10 de la ley del impuesto a la renta nos habla de la enajenación indirecta de acciones, ¿correcto? Entonces, esta enajenación indirecta de acciones, el nuevo supuesto indica cuando el importe total de las acciones o participaciones de las personas jurídicas domiciliadas, cuya enajenación indirecta en 12 meses sea mayor o igual a 40 unidades impositivas tributarias. Cuando el importe total de las acciones o participaciones de las personas jurídicas domiciliadas, cuya enajenación indirecta en 12 meses sea mayor a, tienes una enajenación indirecta, o sea, tiene un aporte mayor a 40 UITs, por lo tanto en la no domiciliada, o es parte accionario en 40 UITs en cantidad, no en aporte accionario en porcentaje, sino en cantidad, con mayores a 40 UITs, por tanto ya se le considera en este caso que hay una vinculación o va a haber una enajenación indirecta de acciones. Ahora acá, ¿cuáles son otras consideraciones que te indico acá? La vinculación. En el tema de vinculación también, si es que se da de acuerdo al inciso B del artículo 32A de la ley del impuesto a la renta, ya nos dice, ¿no? En el tema de vinculación, cuando hablamos de vinculación tenemos que ir al artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, y ahí nos señala que la vinculación entre empresas vinculadas o de países no cooperantes, correcto, o de bajo la imposición, hay vinculación cuando existe, en realidad se tiene el 30% del patrimonio neto de la otra empresa vinculada, correcto, o parte del patrimonio. El valor de mercado, también otro, se podrá utilizar entre otros el método del flujo de caja descontado, ¿ya? El valor de participación patrimonial incrementado por la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional TAM según la Superintendencia de Banca y Seguros. Porque para poder traer la rentabilidad, por ejemplo, de una acción, entonces dice que acá puedes aplicar métodos, ¿correcto? Para saber cuánto es el nivel de rentabilidad que llega a la empresa domiciliada y para que ésta pueda tributar. Entonces podemos utilizar el método, otros métodos y estos nuevos también, como el método de flujo de caja descontado, el valor de participación patrimonial incrementado por la tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional TAM, según la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, el mínimo gravable o el ingreso gravable mínimo, en este caso, no puede ser inferior al valor de mercado que se enajenen indirectamente, ¿correcto? El ingreso gravable mínimo no puede ser inferior al valor de mercado que se enajenen indirectamente. En pocas palabras, tenemos que utilizar, cuando hablamos de vinculación, el inciso del artículo 32A, la ley del impuesto a la renta, o también recordar que el del valor de mercado, si no haya vinculación, todas las operaciones se deben dar de acuerdo al valor de mercado, tal como señala el artículo 32, numeral 4. 32, todo el 32 te habla de valor de mercado, ¿está bien? El numeral 4 del 32 te dice que si vas a hacer operaciones con vinculadas, tienes que recurrir al artículo 32A de la ley del impuesto a la renta. Y la responsabilidad solidaria va a recaer en un establecimiento o sucursal que está localizada en el exterior, pues, ¿correcto? Siempre y cuando no haya efectuado la retención. Está. ¿Qué te indicaba antes en la norma imperfecta? Dice acá. No domiciliado, domiciliada. Es mayor al 50% en un periodo. Ah, mira. Y era el 50%. ¿Ahora cuánto es? No puede ser mayor al 10%, habíamos hablado, ¿verdad? A ver. Perdón. Un ratito. A ver, al 10%, que representa el 10% del capital de la persona jurídica no domiciliada, pues antes era el 50%, por eso se ha modificado. Bien, entonces, domiciliado, no domiciliado. Garantizar en mejor medida la cobranza del impuesto a la renta, evitar elusión, establecer nuevos supuestos de responsabilidad solidaria.
Entonces, ¿te acuerdas que habíamos hablado que se establece un umbral mínimo de interés fiscal para el valor de los activos peruanos? Correcto. ¿Qué quiere decir? Cuando una empresa domiciliada invierte parte de su accionario en otra empresa no domiciliada ubicada en el exterior, correcto, obviamente por algo no domiciliada, ¿ya? Y ha hecho una inversión mayor a 40.000 UITs, entonces también tiene que tributar, o sea, se le va a considerar ese ingreso como una enajenación indirecta de acciones, ¿correcto? También se perfecciona con este decreto ejecutivo 1424 la regla de valoración de los activos peruanos, incorporando ¿qué va a incorporar? Los métodos de flujo de caja descontado y los valores contables ajustados, ¿correcto? Y se incorpora la responsabilidad solidaria para sucursales o establecimientos permanentes en el Perú de sujetos no domiciliados enajenantes. Si el sujeto no domiciliado enajenante tiene una sucursal o un establecimiento permanente en el país, en el Perú, ese establecimiento permanente y esa sucursal se hace responsable solidario del pago de las retenciones que deben darse o el pago de los impuestos acá en el país. Muy bien. Por ejemplo, ahora vamos a ver también otros los puntos del decreto legislativo 1424 en referencia a que nos ayuda a evitar la doble imposición internacional. Si bien es cierto, mira, acá tienes una empresa peruana G y una empresa argentina sucursal, ¿correcto? Entonces, la empresa argentina sucursal tiene una renta de 1 millón. Esa renta de 1 millón, como es una sucursal y tú sabes que tiene que tributar por su renta de fuente peruana, ¿está bien? De fuente mundial, el Perú tributa por su renta de fuente mundial porque no hay un convenio para evitar la doble imposición acá, ¿está bien? Entonces ahí la renta tiene 1 millón, pero recuerda que justamente como no hay un convenio para evitar la doble imposición, por lo tanto se van a pelear ambos países, tanto Argentina como Perú, donde se queda la renta obtenida por la sucursal en Argentina. Entonces, obviamente en Argentina no quiere perder porque por el principio de la fuente esa sucursal peruana ha obtenido ingresos en Argentina y efectivamente, ¿no? Argentina le cobra el impuesto del 30%, ¿correcto? Y por otro lado, el impuesto peruano tributa por su renta de fuente mundial. Entonces el millón lo llevan para acá y bueno, SUNAT le va a pedir, SUNAT le pide el 29.5%, que es 295, y Argentina le pide el 30%, o la FIC en este caso le pide, que es la Administración Tributaria de Argentina, la FIC le pide el 30%, por lo tanto termina tributando, ¿cuánto? Termina tributando 595.000 soles, correcto, por lo tanto, y le queda un disponible de 405.000 soles. Entonces ves acá que cada país pide su potestad tributaria, es lo que se genera, esto es un ejemplo de generación de doble imposición internacional jurídica, ¿correcto? Porque ambos países, ¿por qué doble imposición jurídica? Porque se está tributando, ya hay un solo hecho económico, una sola renta imponible que es 1.000 soles en este caso, ¿correcto? Tenemos diferentes sujetos, pero diferentes sujetos, sucursal, sociedad anónima G, pero una misma renta imponible y diferentes impuestos en un mismo periodo de tiempo. Esa es una doble imposición internacional jurídica. Ahora, en una doble imposición internacional económica, en cambio, es cuando ya tienen sujetos diferentes. Por ejemplo, acá, Perú tienes una renta de 7.000. El impuesto de la renta peruana es de 229.5% cuando tienes un disponible de 493.500. ¿Está bien? Ahora, lo mismo caso en filial argentina, pero esta tributa en Argentina, 300.000, no es que se lo lleva, no es como el otro, que tributa arriba y es una doble imposición internacional, sino que acá se queda. En este caso, se queda y tienes acá un disponible de 7.000 y tienes un disponible de 493.500. O sea, quiere decir acá una doble imposición internacional económica está acá. Si bien es cierto, tienes un disponible en la Argentina de 7.000 dólares o soles convertidos y en Perú tienes un disponible de 493.500. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando acá? Tu disponible, a pesar de que el impuesto en el Perú es menor, ya claro. ¿Qué está pasando acá? Mira, ¿te das cuenta? Tu renta es de 700.000, o sea, ¿qué quiere decir acá? Que tú te estás llevando el disponible nada más,
correcto, te estás llevando el disponible y el impuesto se sigue quedando en Argentina y se va a quedar en la renta bruta se queda en Argentina y el impuesto también. Y solo tributas acá en el país por el disponible, no por los 1000 ya, correcto. Entonces vamos a tener acá la diferencia. Hay dos tipos de doble imposición, por lo tanto, una imposición jurídica y una imposición económica, correcto. ¿Qué grava un mismo patrimonio? ¿Te acuerdas que era un millón, correcto? El impuesto obviamente va a ser idéntico, en este caso bajo el supuesto de que es el 30% tanto en Perú o el 29.5% en Perú o el 30% en Argentina, correcto, bajo un mismo hecho imponible porque es un mismo periodo de tiempo. Lo que pasa es que en la doble imposición jurídica recae sobre el mismo perceptor y en la doble imposición económica son perceptores diferentes, como por ejemplo cuando decimos el mismo perceptor, en este caso quiero decir que es una misma renta, ya claro, es una misma renta, es un mismo contribuyente, pero siendo el mismo contribuyente de una imposición jurídica, tiene que tributar el mismo contribuyente A tanto para dos entidades o potestades tributarias diferentes, siendo la SUNAT y la FIC diferentes entidades tributarias, y te exigen el impuesto, correcto, entonces tú tienes que tributar en cada una de ellas. En cambio, en la doble imposición económica, si tú ves, por eso tributas en cada una de ellas, tributo acá en el Perú. En cambio, en la doble imposición económica, quiere decir que tributa en Argentina porque tributa como filial, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Te estás tributando como si fuera una filial. ¿Por qué? Porque los sujetos son diferentes. En la sucursal en la sucursal no tributaba nada, todo lo tributaba en Perú. ¿Te das cuenta? Obviamente la descontaban acá, pero el responsable era acá, porque era un mismo, en este caso, era un mismo perceptor. En cambio, en la doble imposición jurídica son perceptores diferentes. Acá la filial ya tiene personalidad jurídica y por tu tributa y se queda acá. Esa es la doble imposición económica, ¿correcto? Entonces, ¿qué métodos existen para aliviar esta doble imposición internacional siempre y cuando aún no exista un convenio? Cuando no existe un convenio para evitar la doble imposición, tenemos justamente este tipo de imposiciones, ¿correcto? Este tipo de doble imposiciones jurídica y económica. Y hay métodos, estos métodos me sirven para saber, oye, si es que yo tributé en este país, ¿correcto? ¿Para qué me sirve esta retención? ¿Me sirve a mí como país generador de residencia, país de residencia peruano donde tengo la inversión? ¿Me va a servir o no me va a servir? Entonces, justamente para saber si ese impuesto te sirve pagado en el exterior como retención, es lo que se utiliza estos métodos para aliviar la doble imposición internacional, ¿correcto? Y tenemos el método de sección, el método de crédito directo y el método de crédito indirecto. Cuando hablamos del método de sección es cuando los dos países, por ejemplo, un país dice, en este caso el ejemplo es Perú y Chile, ¿no? Entonces, tú sabes que Chile el Perú es el país de residencia, por lo tanto él es el que tiene el dueño en las inversiones y se fue a invertir a Argentina. Pero sin embargo Argentina, bajo el criterio de la fuente donde se produce el ingreso gravable, te exige que tributes en Argentina. Pero Argentina dice, bueno, ¿sabes qué? Ya, total, ya que hay un acuerdo, ya que tribute en Perú. ¿Qué quiere decir? Entonces que la excepción queda en Argentina, ¿sí o no? Uno se deslinda, decide, no, se arriesga, o se sacrifica, mejor dicho, y otro se ve beneficiado. Ese es el método de sección, ¿correcto? Las rentas provenientes del exterior se encuentran exentas del impuesto a la renta en el país de residencia. Correcto, o lo contrario en este caso, pues, ¿no? En el país de residencia quiere decir que dónde está ubicada, de dónde proviene, cuál es el originador de esa fuente, un peruano. Ah, si es un peruano, país de residencia. Ah, ya, por tanto el Perú ya no tributa en Perú, se queda en Argentina el impuesto. Ese es en uno de los países tiene que quedarse el impuesto, pero no en los dos. Correcto, es el método de sección. Y no me importa no me importa la retención que te puedan hablar, no, o sea, quiere decir que si tú pagaste en el exterior, esa retención no te va a servir. Por eso es el método de sección. ¿Correcto? El método de crédito directo. Se permite que el contribuyente acredite contra el impuesto a la renta que le corresponde pagar en el país de residencia. El impuesto pagado en el exterior evita doble. Claro, ¿qué quiere decir acá? Entonces, ¿te acuerdas que una doble imposición jurídica es donde cada uno, ¿te acuerdas que era la doble imposición jurídica? Porque tiene que tributar por su país de la fuente. También el mismo, en este caso, el mismo generador de renta, ¿correcto? Es la misma persona disfrazada de una filial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? De una filial. ¿Por qué dice filial acá? Mira, incluso también te dice filial.
Ah, ya. Acá está. ¿Por qué dice sucursal? Y se quedó acá, sucursal Argentina. La sucursal tributación, tributó acá un solo país, Perú. En la filial, por ejemplo, llámese filial. ¿Por qué la diferencia entre una filial y una sucursal? Entiéndase como filial no está definida en la ley del impuesto a la renta. Como no está definida en la ley del impuesto a la renta, no se ha ido arriba, por tanto tiene que tributar acá nomás, correcto, en su país. Entonces te dice acá, oye, ¿sabes qué? Como ya tributó acá la filial en Argentina, entonces este impuesto de acá que tributó, esta renta me va a servir a mí, me va a servir como crédito. Eso es el método de crédito directo, ¿ya? Se permite que el contribuyente acredite contra el impuesto a la renta que le corresponde pagar en el país de residencia el impuesto pagado en el exterior. Así evite la doble imposición jurídica. Doble imposición jurídica, el mismo hecho económico, la misma persona, ¿correcto? El método de crédito indirecto, en cambio, se permite que el contribuyente acredite contra el impuesto a la renta que le corresponde pagar en el país de residencia el impuesto pagado en el exterior por su subsidiaria residente en otro país. Evita la doble imposición económica. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, ¿qué te permite? Que el impuesto pagado por su, que dice que corresponde pagar en el país de residencia, tiene que acreditar contra el impuesto a la renta que le corresponde pagar. ¿Qué quiere decir acá? Entonces no es que va a acreditar, bueno, en ambos se sustenta en realidad la retención. A ver. El impuesto pagado en el exterior por su subsidiaria residente en otro país. Evite la doble, o sea, si estás residente en otro país. Ah, bueno, ya, entonces, sea residente también, igual acá también puede ser que esté residente en el otro país. La diferencia de crédito indirecto es porque esta subsidiaria se encuentra en otra, tiene otra subsidiaria adicional, otra filial, ¿correcto? Es como que si estuvieran trasladando la retención del impuesto. Finalmente va a caer en la segunda contraparte, que vendría a ser la subsidiaria. Tiene subsidiaria 1, subsidiaria 2. Entonces la subsidiaria 1 es la que se va a acreditar la retención efectuada en la subsidiaria 2, y la subsidiaria 1 va a tener que, de una u otra forma, mostrar el crédito indirecto a la empresa residente, en este caso peruana. ¿Correcto? Bueno, lo más común que vemos actualmente es o bien el método, el único que lo considero yo, el método de crédito directo, porque el método de sección no existe más que todo en convenios bilaterales, sino en convenios de tipo multilaterales como con la CAM. ¿Está bien? Entonces, visto esto hasta acá, el problema de la doble imposición internacional, la falta de un mecanismo que alivie la doble imposición internacional económica, atenta contra el principio de equidad, afecta la neutralidad, desincentiva la inversión en el exterior o la repatriación de capitales. Entonces, ¿qué va a pasar? El crédito indirecto, entonces, es un mecanismo para aliviar la doble imposición internacional económica. Este crédito consiste en que el país de residencia permite que se calcule el impuesto por los dividendos recibidos de una filial del exterior, deduciendo el impuesto soportado por esta en un tercer país. O sea, el tercer país también deduce su impuesto, ¿correcto? Entonces lo que está es un crédito indirecto, porque deduce el tercer país. Entonces, una vez más ya. El crédito indirecto es un mecanismo para aliviar la doble imposición internacional económica. Este crédito consiste en que el país de residencia, el Perú, permite que se calcule el impuesto. ¿Por qué? Por los dividendos recibidos de una filial en el exterior, deduciendo el impuesto soportado por esta en un tercer país. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú puedes deducir el impuesto soportado en cualquier país, en cualquier otro país. A ver. Sí, claro, y no solamente en el Perú. Interesante, interesante. A ver, condiciones para su aplicación. El sujeto residente de un país tiene una participación mínima en una filial no residente. Ya está. La filial no residente distribuye dividendos al sujeto residente, obvio. Estamos hablando de una ganancia que llega al residente o al domiciliado, ¿correcto? Y la misma renta soporta un doble gravamen en el país de residencia y en el tercer país que llega en el tercer país, o sea, donde se originó. ¿Sí o no? Hay un doble gravamen. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Que no tribute pues acá en el país, sino que tribute en ese tercer país. Estamos como que aplicando el método de sección. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, ¿qué dice acá? Entonces, ¿qué viene a ser el concepto de crédito? Y todo para definir qué? Claro, el crédito indirecto. Todo tiene que ver con el crédito indirecto. Beneficio que genera la aplicación del crédito
indirecto, todo es crédito indirecto. ¿Cuál es el beneficio que genera la aplicación del crédito indirecto? Alivia la doble imposición internacional económica, equidad, y protege el principio de neutralidad. Entonces, doble imposición internacional económica quiere decir que varios agentes, diferentes agentes tributan bajo un mismo hecho imponible. Acá. Condición con ese decreto legislativo 1424 que te permite deducir el concepto de crédito indirecto. Distribución de dividendos o utilidades por sociedades no domiciliadas por las que genere una doble imposición internacional económica. O sea que para poder utilizar este crédito indirecto, ¿en qué supuesto se da? Es cuando se da la distribución de dividendos o utilidades por sociedades no domiciliadas por las que genere. O sea, yo he recibido, la empresa domiciliada recibe dividendos, ¿correcto? Porque tiene un aporte accionario, obviamente, en una domiciliada, o utilidades por esa sociedad no domiciliada, por las que se está generando una doble imposición internacional económica. ¿Por qué? Porque es una misma renta gravable que puede tributar en el país, tiene que tributar en Perú, o tiene que tributar en un tercer país. Pero la empresa, este crédito indirecto te dice, ¿sabes qué? Es que tribute en un tercer país, ya tributaste, ya no tienes por qué tributar acá en el país, te está diciendo este crédito indirecto, ¿correcto? Características. Solo pueden utilizar las personas jurídicas domiciliadas en el país. Solo se aplica a dos niveles nada más. O sea, quiere decir que la sociedad de segundo nivel debe ser residente en el mismo país de la sociedad de primer nivel, o en un país con el que el Perú tenga un convenio de intercambio de información, como habíamos quedado. Solo hay dos niveles de sociedades acá. El importe que no se deduzca en un ejercicio no puede compensarse en otros ejercicios ni da derecho a devolución. ¿No? Es lo que te dice. ¿Sabes qué? Si tú tienes dos sociedades de primer nivel y segundo nivel y ellas efectúan el pago de la renta, en este caso, del crédito, entonces ese va a ser un crédito indirecto que no lo vas a poder deducir de frente acá en tu empresa peruana. ¿Correcto? Es lo que te está diciendo. El importe que no se deduzca en un ejercicio no puede compensarse a otro ejercicio ni derecho a devolución. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para poder utilizar este crédito indirecto acá en el país? El contribuyente domiciliado debe tener una participación mínima en una filial no domiciliada, ¿correcto? El impuesto a la renta pagado en el exterior por la filial no debe haber un impuesto a la renta pagado en el exterior por la filial no domiciliada. Y proponer información en un registro a cargo de la SUNAT. O sea, tienes que proporcionarle la información para poder hacer uso de este crédito indirecto. ¿Está bien? Requisito número 1, que el contribuyente domiciliado con una participación mínima en una filial no domiciliada. Cuando hablamos, ¿te acuerdas de participación mínima? Ahora es el tope del 10%, ¿verdad? La persona jurídica domiciliada se excluye. ¿A qué van a excluir? Los establecimientos permanentes y los contratos de colaboración empresarial con contabilidad independiente. Participación mínima. El 10% de las acciones con derecho a voto de la filial no domiciliada. O sea, la persona domiciliada, su participación tiene que ser el 10% de las acciones con derecho a voto de la filial no domiciliada. Tiene que ser esa participación ya sea directa o indirecta, ¿correcto? Y esta participación tiene que darse, o sea que no puede ser menor al 10% de las acciones con derecho a voto de la filial no domiciliada, y tiene que darse esta participación en los 12 meses anteriores a la distribución del dividendo o de la utilidad. Genial, esto ya lo habíamos estudiado. Ahora, el segundo requisito, que el impuesto a la renta esté pagado en el exterior. Claro, que haya sido pagado, obvio, ¿no? El impuesto abonado en el extranjero debe incidir respecto de renta de fuente extranjera por la realización de un negocio o empresa y debe ser similar al impuesto a la renta en el Perú. ¿Ya? No se considera el impuesto pagado en el exterior que grave los dividendos en la parte que corresponden a rentas atribuidas bajo el régimen de transparencia fiscal internacional. El régimen de transparencia fiscal internacional no va a estar excluido, lo que se paga por transparencia fiscal internacional no está incluida en esta deducción de crédito indirecto del Perú. ¿Y qué es el régimen de transparencia fiscal internacional? Ese régimen se dio a conocer a partir del año 2013, ¿correcto? Y te indicaba prácticamente por las empresas controladoras no domiciliadas. No, entonces, si tú tenías, en este caso, el mismo criterio, ¿no? Pero, ¿por qué? Empresas controladoras no domiciliadas. ¿Qué quiere decir? El régimen de transparencia fiscal internacional te habla todo lo que tenga que ver por rentas pasivas.
todos los ingresos que tú tengas por renta de segunda categoría señaladas en el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta. Rentas pasivas como los bonos, intereses, pagaré, fideicomisos de titulación, fideicomisos bancarios, ¿correcto? Todo lo que tenga que ver con intereses, dividendos, ¿está bien? Rentas pasivas, que es muy diferente a la distribución indirecta de acciones que te dice el artículo 10, inciso E, de la ley del impuesto a la renta, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué está excluida? Que lo que tú has pagado en el exterior no tenga carácter definitivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que sea voluntario, que esté sujeto a devolución, reintegro o reembolso, que se encuentre prescrito, ¿no? Eso no tiene nada que ver acá, ¿correcto? Cuya aplicación dependa de ser admitido como crédito contra el impuesto en el país hacia donde se distribuyen los dividendos. O sea, cuya aplicación depende, o sea, no puede ser admitido como crédito en otro país, ¿correcto? Que no sea el Perú, ¿correcto? Por sociedades residentes, o también otro de los, no se va a considerar un impuesto pagado en el exterior, aquellas que ha sido pagada por países o territorios no cooperantes o debajo de una imposición o por rentas sujetas a régimen fiscal preferencial. Quiere decir que, por ejemplo, en esos países existen pues estas empresas no domiciliadas de la cual tenemos vinculación que es mayor al 10% en un periodo cualquiera de 12 meses de su patrimonio, pero son países pues que no reúnen las características que se requiere para poder deducir como crédito directo en el Perú, como por ejemplo debajo de una imposición o países no cooperantes, ¿correcto? Muy bien. Te comento que, si bien es cierto, en la parte inferior está toda la base legal artículo por artículo para que puedas complementar tu estudio, ¿está bien? Incluso también tengo un pequeño, explico qué es la definición de régimen de transparencia fiscal internacional, que es la que yo te he dicho, pero lo vas a ver también en PPT, en la parte sucesiva, porque ya vamos a acabar esta sesión, porque nos toca ver también la sesión número 3, así que vamos terminando, ¿ya? Requisito número 3, ¿te acuerdas? Que para poder utilizar como crédito directo, como crédito indirecto, estamos en los requisitos, ¿correcto? Proporcionar información en un registro a cargo de la administración tributaria, que también habíamos señalado en el Word, ¿recuerdas? Debe brindarse la siguiente información en la forma y condiciones que regule el reglamento, como por ejemplo, que regule el reglamento, o sea, quiere decir que por cierto todavía no sale hasta donde yo sé, por lo tanto tenemos que esperar el reglamento de la mayoría de los decretos legislativos, por no decir todos, explícitamente todos, los que se han emitido en materia tributaria respecto al impuesto a la renta, que son 4, que justamente hoy día lo estamos viendo, ¿no? El decreto legislativo 1369, el 1381, el 1424 y el 1425, ¿correcto? Entonces, proporcionar información, otro de los requisitos, proporcionar información en un registro a cargo de la SUNAT. Debe brindarse la siguiente información en la forma y condiciones que regula el reglamento: los dividendos distribuidos, el ejercicio al cual corresponden dichos dividendos, la participación accionaria del contribuyente en las sociedades no domiciliadas de primer y segundo nivel. Si tú te das cuenta, bajo el decreto legislativo 1424 y el decreto indirecto en el Perú y el artículo 10, inciso E de la ley del impuesto a la renta, no te vayas a olvidar que me habla de distribución indirecta, no, ¿de qué me habla? De crédito indirecto, ¿correcto? Aquí me habla de los créditos indirectos. O de la enajenación indirecta de acciones. Ahí está, de la enajenación indirecta de acciones, correcto. Entonces, en este caso, para deducción de gastos, de cuando yo tengo un beneficio en otras empresas no domiciliadas, ya solamente se dividen en las empresas de primer y segundo nivel. No existe más para poder deducción de gastos. ¿Correcto? Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplito. Este es el Perú. Y este es el país X, que es una filial. Ya, decimos acá. Tienes una renta de fuente extranjera de 750.000. Por tanto, el impuesto a la renta, que es el cross out, que significa recaudar en bruto, ¿correcto? Entonces tú tienes acá el impuesto a la renta en el país X, que es el 25%, lo traes acá, que es 250.000. Por lo tanto, ¿qué es acá? Tu renta de fuente extranjera, le vas a sumar el impuesto que también pagaste en el exterior y por tener una base imponible de 1.000.000 de soles, ¿correcto? Y por tanto vas a tributar en el país el 29.5%, que tú sabes que es 295.000 soles. ¿Está bien? También en este caso tienes la posibilidad, justamente por el crédito indirecto, de poder utilizarlo
el impuesto a la renta en el Perú, que es 295.000 menos el impuesto a la renta en X. Y el impuesto a la renta en X, asumamos, este es bajo un ejemplo, que es 325.000, claro, que vendría a ser el 35%. 35% de 1 millón tendría que ser 350.000. Por lo tanto, te das cuenta que ya tendría que ser 350.000 ya. Por lo tanto, te das cuenta que el impuesto de la renta pagado en el exterior es mucho mayor que el crédito, en este caso, que el impuesto de la renta en el Perú. Por lo tanto, no vas a pagar nada en el Perú porque estás aplicando el famoso crédito indirecto en el Perú. ¿Por qué? Porque ya se pagó en el territorio de Argentina, ¿correcto? En tu filial X, en este caso. Y en tu filial X, en cambio, tienes una renta de 1 millón, tienes un impuesto a la renta de X de 250.000 soles, tienes una utilidad después de la renta después del impuesto a la renta del pago, porque este tributo se queda en Argentina, ¿está bien? De 750.000 soles. Y vas a tener que sacar el dividendo del 10% de 750.000 soles, son 75.000. Por tanto, tienes un dividendo neto de 675.000. Entonces la norma te dice, oye, ¿tú cuánto has pagado acá? Perdón, acá dice acá. Ok, tú puedes aplicar los impuestos en Argentina, ¿está bien? Entonces, ¿cuánto has tributado por el impuesto a la renta y cuánto has tributado por dividendo? ¿La sumatoria cuánto es? La sumatoria efectivamente es 325.000. Ah, y entonces todo lo que tú has pagado en X. Ok, entonces vas a tener que deducir todo lo que has pagado en X acá en el Perú. Ya está. Lo deduces acá. Perdón, era así, era 325.000, no era 350.000. Era lo que pagaste acá, tanto el impuesto a la renta como los dividendos. Por lo tanto, te das cuenta que en el Perú la tasa es 295.000, entonces ese crédito, obviamente el crédito, si te das cuenta, el crédito es el menor, o sea, no que vas a deducir 325.000 y me van a devolver, no, el menor y se acopla y se compensa y no tienes que pagar nada. Esa es la aplicación que se busca en el crédito indirecto en el Perú, lo cual me parece genial en cierta forma, porque no te pide en ningún momento ahora sustentar, como justificar retención, que pagases, no, simplemente es que tú, ¿por qué no te va a pedir eso? Porque recuerda que la administración tributaria te va a pedir que envíes información de cuánto es tu participación en las filiales y cuánto es el impuesto que estás pagando allá. Ese va a ser su control en realidad. Muy bien. Entonces, colegas, futuros colegas, hasta acá hemos terminado con las modificatorias del decreto legislativo 1424. Ha sido una clase muy fructífera, tanto para ti como para mí también. Hemos aprendido un poquito más de los nuevos términos que está aplicando la administración tributaria para los subsiguientes periodos, sobre todo ya que se acaba este año 2018. Espero que haya sido de tu agrado esta segunda sesión modificatoria del decreto legislativo 1424.